todo este sector de estudiantil con toda esta comunidad estudiantil. Bueno, entonces creo que ya tenemos un número considerado de estudiantes. La profesora Lucy también se conectó. Bueno, les comento. Por parte del programa se están liderando unas estrategias para apoyar el tema de lectura crítica y comprensión de lectura, dado que ustedes cuando hicieron su arribo a la universidad, ustedes presentaron un test de diagnóstico y en ese test de diagnóstico la universidad, digamos, lo está haciendo de tal manera que se pueda medir cómo el estudiante llega a la universidad. Yo sé que ustedes llegan pues a través de unas pruebas CIFES, pero la universidad también permite hacer esta evaluación de ustedes en algunas áreas específicas. Entonces, la idea es que por medio de vicerrectoría de asistentes y estudios, plantear unas estrategias por parte del programa, también plantear unas estrategias de tal manera que aquellos estudiantes que tuvieron algunas dificultades en ese test diagnóstico, entonces aquí a través de un taller que nos va a apoyar la doctora en educación, la doctora Lucy Gómez Mina, quien hace parte de nuestro programa. Ella nos apoya en materia de investigación. La profesora Lucy, ella pertenece a la Facultad de Educación, y la profesora Lucy, además de ello, ella nos apoya en comité curricular en el área humanística, pues tiene una alta trayectoria, larga trayectoria en educación, conoce nuestro programa, conoce el tema de la investigación, nos ha apoyado en todo ese tema de investigación, y ella pues nos va a apoyar también en unos talleres para ustedes. Vuelvo y les repito, estos talleres no es para que ustedes estén ahí conectados, este taller es para que ustedes puedan reflexionar, participar y de alguna manera les dé esa inquietud y claro, ustedes puedan ser muy activos y muy dinámicos. Yo sé que esa virtualidad de alguna manera nos ha cansado, posiblemente que ya de alguna manera empiece a ritmo, siga este ritmo de la vacunación, podamos volver pronto a la universidad, así sea en alternancia. Pero la idea es que podamos sacarle el mayor provecho a estos talleres con la profesora Lucy. Se espera, digamos, un grupo aproximadamente de 50 estudiantes, si no estoy mal. Entonces, chicos, es sacarle todo el mayor aprovechamiento. Nos toca ponernos digamos, ser muy juiciosos acá en este taller. La profesora pues también ha preparado, ha tenido, digamos, una disponibilidad y una disposición para llegar acá. Entonces, esperamos que ustedes también tengan esa receptividad, porque así, o sea, son unos módulos o son unas áreas que a ustedes les van a servir. No les van a servir para ahora, sino que les van a servir, digamos, para toda su área profesional. Entonces, muy importante que por favor estemos atentos, que participemos. La asistencia la tomaremos aquí por el Meet. Les recordamos que ustedes deben entrar con su correo institucional. Entonces, les presento a la profesora Lucy Gómez Mina. Yo voy a estar conectada aquí escuchando, pero por favor, agradezco que, bueno, profe, aquí les dejo aquí el grupo para que usted haga su presentación. Ya aquí, mejor dicho, a Lucy la apreciamos mucho en el programa, entonces, por favor, chicos, muy juiciosos. Lucy, la escuchamos. Muchas gracias, profesora Liliana, muchas gracias al programa de comercio internacional porque a bien tuvo elegirme para conversar con ustedes jóvenes, y especial gratitud a ustedes los estudiantes
por su tiempo, su dedicación para que conversemos en torno a dos temáticas que son muy interesantes. Profesora, muchísimas gracias, de verdad. Y vamos a organizarnos con los jóvenes para el desarrollo de estos encuentros. Sobra presentarme, es decir, no es que sobra, sino que no hay la necesidad, ya la profesora mencionó parte de ello, sobre qué hago en el programa de comercio internacional, al cual aprecio mucho, tengo mucha afinidad, muchos afectos, y por eso siempre estoy en la construcción del conocimiento y estoy pensando en contribuir en el desarrollo de este programa, que es muy interesante. Alguna vez a los estudiantes les decía, yo desearía estudiar comercio internacional porque tienen ustedes el mundo en sus manos, están relacionando al mundo, están en la globalización. Es un programa supremamente, un profesional muy necesario. Ustedes saben que las relaciones y la comercialización se dio desde mucho antes de Cristo y aún seguimos en ese proceso de comercialización, y son ustedes los que desarrollan la cultura de los pueblos en la medida en que dicen qué deben llevar de un pueblo hacia el otro pueblo, cómo deben desarrollarse las personas, qué van a consumir, qué van a implementar, cuáles son las novedades, cuál es la moda. Eso lo desarrollan y eso son ustedes los que los traen o los que los llevan. Esas relaciones que establece el profesional en comercio internacional es muy interesante, y por eso ame su carrera, prefiera su carrera, profundice en su carrera, porque el profesional en comercio internacional es muy necesario tanto a nivel regional como a nivel nacional y a nivel mundial. Es un profesional que no se va a quedar sin una oferta laboral desde que usted se prepare, desde que usted profundice, siempre y cuando usted tenga un discurso propio y que usted sea crítico, porque de aquí lo que se necesita es que usted sea crítico. En la medida en que usted es crítico, usted es un profesional exitoso. Bien, tengo entendido que hay varias secciones para el taller. Lucy, qué pena interrumpir, qué pena interrumpirla. Jóvenes, su asistencia es muy importante, porque su asistencia debo reportarla a la Vicerrectoría de Asistente y Estudios, que ustedes nos han estado en estos talleres para reforzar estas temáticas. Entonces, por favor, les agradezco, muy importante su asistencia. Constanza envió unos correos para que por favor ustedes, a los que ya envió, para que por favor hagan presencia de estos cursos, y la profe les entregará entonces los horarios o digamos establecerá toda la temática. Bueno, muchas gracias y buena tarde. Yo sigo aquí conectada por si alguno tiene problemas de conexión. Gracias, mi Lucy, y ahí las dejo. Gracias, profe, por el acompañamiento. Bien. Les decía que tenemos varias secciones para poder trabajar en lo que es la lectura crítica y lo que es la comprensión lectoescritora, ¿cierto? La comprensión de escritural. En ese orden de ideas, hoy trabajaremos 2 horas aproximadamente. No se trata de tanto el trabajo que hagamos aquí. Aquí vamos a reflexionar, motivándonos en torno a lo que es la lectura crítica por el día de hoy. Para uno comenzar un taller, normalmente uno contextualiza quiénes son las participantes. Me parece que voy a obviar esta parte en este momento y me disculpan con todo respeto, porque se nos iría el tiempo haciendo presentaciones de cada uno de nosotros, y lo que necesitamos es avanzar, necesitamos es profundizar en torno a lo que es la lectura crítica. Tengo entendido que son estudiantes que están iniciando su carrera, ya la profesora nos había dicho, están iniciando su carrera. En algún momento ustedes se presentaron a estos talleres, hicieron un diagnóstico, quizás por la rapidez o quizás por el tiempo o diferentes circunstancias. Entonces, en ese momento no lo pudieron tomar con toda la profundidad que ellos demandaba o que ellos requerían. Eso hace que los hayan tenido que convocar nuevamente, pero yo parto de la premisa de que no tienen casi mucha
no es que estén mal, no tienen muchas necesidades, sino la necesidad es de analizar, de reflexionar y de profundizar en torno a ello. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy trabajaremos aproximadamente 2 horitas. Es un poquito tenso, es un poquito cansoncito porque para algunos vamos a seguir casi que en lo mismo, diríamos que lo mismo por aquello de que es a través de la virtualidad. Cuando estemos en la presencialidad, espero que nos podamos encontrar y hacemos unos talleres más dinámicos, con papel, con lápiz, con otros recursos didácticos que nos permite desarrollar este taller y poder mostrar y plasmar muchas ideas ahí en ello. Bien, hoy hablaremos entonces, bueno, alguna de las condiciones es que ustedes pueden participar, usted pregunte, usted escriba, si su micrófono no está muy bien, no está activo, pues entonces escriba en el chat. Apenas usted escriba en el chat, pues alguno de ustedes por favor me ayuda a leer porque voy a tener la pantalla ocupada y de pronto no pueda revisar qué está escribiendo. Si tiene una pregunta o un aporte, si usted no entiende algo, por favor pregunte, por favor abra su micrófono y diga y yo inmediatamente le concedo la palabra. Pregúntelo ahí, en el instante. No lo deje para el final porque quizás al final a usted se le olvida, ¿cierto? Entonces apenas tenga la inquietud, usted pregúntela o si tiene el aporte, usted dé el aporte ahí inmediatamente. Que si no lo puede, vuelvo y le repito, si no tiene el micrófono, pues lo escribe ahí en el chat y en algún momento, pues cuando yo deje presentar, entonces leeré sus aportes, sus preguntas, sus inquietudes ahí en el chat. O alguno de los compañeros que tenga el micrófono activo lo podrá hacer. Esto es más que todo un conversatorio. Aquí no hay calificaciones, aquí no es para descalificar, aquí no es para decir, ay, pasé o no pasé. No, cada uno va a hacer reflexión de cómo va. Y muy probablemente ya hemos avanzado mucho en torno a ello. Entonces, espero que podamos conversar acerca de ello. Permítame compartir aquí la pantalla. Y entonces vamos a ver, desde YouTube tengo un videito para mostrar la importancia de lo que tiene que ver y lo que concierne lo que es la lectura crítica. Cuando no me escuchen, cuando no se vea, cuando no, entonces ustedes me pueden decir. Ok, aquí está. Es un video que encuentro de una universidad. A partir de ahora, al trabajar en lectura crítica debemos desarrollar principalmente 3 habilidades. No se escucha casi, profesora. Entender e interpretar, que se refiere a entender el texto. Analizar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y ¡ay, no! Permítame un segundo. Agradecer de parte de la organización a la... Permítame un segundo, permítame un segundo. Permítame un segundo, le ponemos volumen. Ya casi, ya Hola, va. ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y... Le vamos a poner volumen. Vamos a subirle volumen, aquí tiene. Pensé que tenía buen volumen, aquí le subo volumen, listo. Y aquí. Ahora sí ya creo que ya está. No, pero no he compartido pantalla. Otra vez. Compartimos pantalla. Ok. Ahora sí lo ampliamos. Y arrancamos. Lectura crítica. A partir de ahora, al trabajar en lectura crítica debemos desarrollar principalmente 3 habilidades en el estudiante. Profe, nos escucha muy bien.
que se refiere a entender el No. texto. Analizar se refiere Profe, creo que tiene que silenciar su micro y ahí se pone el video. conclusiones, etc. Y jerarquizar, que se refiere a distinguir cuál es la información más importante a medida que lo estudian. No, porque si quito mi micro, entonces no, normalmente siempre los presento así, si yo los silencio, ustedes no pueden escuchar. ¿Sí escuchan? Si yo los silencio, ustedes no pueden escuchar. Entonces, Señora, tiene toda la razón. por eso yo no lo puedo silenciar. Pero ahí no se escucha nada, Constanza. Nada. Entonces vamos a abordarlo sin el video. De pronto, no sé qué pasaría. Ok. Bueno, el video traía algún resumen. Es que no tiene sino como 2 o 3 minutos era el video, entre otras cosas, porque era muy cortico. Pero ello era para hacer una ambientación a lo que es lectura crítica y qué es lo que los profesores de una universidad expresan y estaban desarrollando acerca de lo que es la lectura crítica, que es tan necesaria a nivel universitario, es tan necesaria a nivel de educación media y es tan necesaria la lectura crítica a nivel profesional, sobre todo a nivel profesional, jóvenes. La lectura que nosotros hacemos no es quizás únicamente un tipo de lectura para abordar, para responder a una tarea. No es únicamente para responder a pasar la materia. Es una lectura crítica, es porque usted se está convirtiendo en un pensamiento crítico. Y en un pensamiento crítico, el video nos estaba invitando a que ese pensamiento crítico tiene varios componentes. De esos componentes de los que nos estaba hablando ahí, vamos a ver ahorita a través de una presentación. Antes de ello, yo le pregunto y algunas 2 respuestas sobre usted qué está leyendo. ¿Usted lee constantemente? Alguien que me diga qué está leyendo. ¿Qué leyó en las vacaciones pasadas? ¿Nadie? ¿Nada? ¿No leyó nada? Relatos del más allá. Perfecto. Relatos del más allá. Muy bien. ¿Alguien más que leyó? Ok. Eso quiere decir que no me había puesto a reflexionar de que yo debo estar leyendo. Es una invitación a leer. Miren, hacer lectura crítica se aprende leyendo. Si no leemos, si no hacemos el ejercicio de la lectura, no aprendemos a ser críticos. Porque ser críticos es tener suficientes argumentos, suficientes palabras aquí, echarle palabras aquí a nuestra boca para que esas palabras salgan. Echarle muchas palabras aquí a nuestra mente para que esa mente organice todas esas palabras y vayan fluyendo, vayan saliendo. Pero si nosotros se nos olvida a veces, ¿cierto? La invitación es hay que hacer, la primera es leer, jóvenes. Por más que hagamos estos talleres y que la profesora nos diga que mire, que como lo que vamos a ver en adelante, pero el ejercicio está en leer. Invitación a que usted, por favor, no se acueste sin leer. No se acueste sin leer. No se pase un día sin leer, por favor. Lea, y bien el compañero nos dijo, del más allá, no importa. Leí Los Simpson, no importa. Leí Harry Potter, no importa. Leí el periódico La Opinión, profesora, no importa. Lea, porque eso le va a dejar una enseñanza a usted, le va a dejar una práctica y un aprendizaje y le va a dejar una habilidad que es la velocidad de la lectura. Jóvenes, usted necesita leer rápido. Usted necesita avanzar en la lectura. La segunda pregunta, ¿cuántas páginas está leyendo en una hora? Ay, no dijimos que íbamos a hacer talleres, que íbamos a conversar y que ustedes me respondían cositas poquitas. ¿Cuántas páginas se lee en una hora? Dígame. No le dé pena, que eso es, así está bien. Dígame cuántas. En promedio de 30 a 40.
¿En una hora se lee cuántas? ¿40? Ajá. Ok, perfecto, bien. ¿Alguien más? Diga, yo me leo 15, profesora, en una hora, yo me leo 10, yo me leo 60, yo me leo 80, yo me leo... ¡Qué bueno! Mire, haga ese ejercicio. En este taller usted reflexione y vaya escribiendo lo que tiene que hacer. Y eso lo está haciendo es para usted. ¿Cuántas páginas está leyendo en una hora? Empiece a leer, revise el libro, revise la lectura. Diga, este es un libro de una hoja grande o de una hoja mediana o de una hoja pequeña. El tipo de letra es pequeñito, el tipo de letra es grande. A ver cuánto tiempo voy a emplear leyendo esto. Porque ese ejercicio le va a enseñar a usted cómo dosificar la lectura. Porque en la universidad usted se dio cuenta que le van a dejar muchas lecturas y se va a agobiar. Entonces, como son bastantes lecturas que tiene que hacer, usted necesita dosificar la lectura y a ello tiene que darle un cumplimiento. Usted no puede decir toda la semana me dediqué a una sola materia y solo una materia leyendo esto y ya humanamente no me alcanzó el tiempo para leer lo otro. No, usted necesita leer de esta materia, leer de esta otra y leer de esta otra. ¿Cómo se va a dejar apabullar de tantas lecturas? Porque necesita la velocidad en la lectura. ¿Cómo se logra la velocidad en la lectura? Pues leyendo. Entonces, cuando yo le digo, usted lea lo que sea, le va a dejar eso. Que usted dirá, mire, es que yo estoy leyendo una novela de amor, es que yo estoy leyendo, de repente usted dice, estoy leyendo un tipo, aventuras, o estoy leyendo guerra, o estoy leyendo agricultura. Lo que usted quiera leer, lo que usted seleccione, léalo, porque le va a dejar velocidad en la lectura. Necesita velocidad en la lectura, porque va a abordar muchos temas. Ya van dos cosas. Tiene que leer, tiene que tener velocidad en la lectura. Ahora bien, ¿qué tipo de lectura, en qué está leyendo? Usted me dice que usted está leyendo y dígame en qué está leyendo. ¿Qué clase de lectura está haciendo? Ah, bueno, profe, yo estoy leyéndome un libro y es un libro grande que tiene 200 páginas. Es un libro que tiene 100 páginas. Sí, qué bueno. Lea ese libro. Ese libro le sirve. ¿A usted le gusta leer en ese libro? Profe, es que me gustan libros físicos. Perfecto, compre el libro, adquiéralo, préstelo. La biblioteca de la universidad tiene muchos libros y usted puede, estar yendo a la biblioteca y tomar ese libro y con ese libro usted se divierte, se deleita porque es lo que usted quiere leer y en lo que usted quiere leer. La lectura es un goce, es una pasión, la lectura es emocionarse uno con lo que está, es tan así que usted lee y dice, ay, esta hojita más, ahorita me acuesto, le da a la 1, 2 de la mañana y dice, ay, no, espere, esta otra hojita, y sigue pasando, porque eso debe ser la lectura. No puede estar leyendo lecturas tediosas. Ahora bien, usted lee el libro, ¿en qué más lee? ¿En qué más está leyendo? A través de internet, ¿cierto? Que está leyendo a través de internet. ¿Y qué lee internet? Los audiolibros. Ay, profesor, a mí me da pereza leer, pues que me los lean. Acuéstese y oiga un audiolibro y ahí que se los estén leyendo. Y usted solamente los está escuchando. Y está haciendo una lectura de un audiolibro. ¿Qué más está leyendo? Estoy leyendo los documentales. Jóvenes, qué interesante que ustedes lean documentales sobre la comercialización. Que usted lea historia. Usted está viendo la historia de cómo ha sido la evolución del comercio, cómo ha sido el crecimiento del comercio internacional. Eso le interesa. Cómo ha sido la evolución de los pueblos, cómo ha sido la evolución, el crecimiento de las culturas, de los gustos. ¿Cómo hago para llevar uchuvas para allá? ¿Será que les gusta o no les gusta? ¿Qué es lo que comen allá? ¿Cómo viven allá? Qué bueno que usted está leyendo sobre esa cultura. Interesante que usted lea sobre esos países. Interesante que usted lea sobre esa gente, cómo vive allá. Ah, bueno, es un documental que voy a ver de cómo viven allá. Miren que en días pasados veía yo un documental de relajación. Me acosté a mirar un documental
de las construcciones y edificaciones en una ciudad en la China. Hay una ciudad en la China que construyen y viven las personas allá en esas construcciones y en esos edificios rascacielos, y al año bajan una vez a la tierra. No tienen necesidad de tocar tierra porque todo lo consiguen y todo lo tienen allá, y tienen los puentes para moverse dentro de la ciudad, tienen conexiones, todos esos puentes aéreos, y me pareció tan fantástico esas piscinas que tienen arriba en esos espacios, ¿cierto? Perfecto. Esos documentales informativos, jóvenes, siéntense a leer documentales y lean esos documentales de su profesión. Conozcamos otras ciudades, conozcamos otros espacios, démonos la oportunidad de ir relacionando. Así no tengamos que ir. Mire, yo he viajado y conozco a ustedes varias partes del mundo porque gracias a esos documentales. Saquémosle provecho al Internet. El Internet nos acercó a muchas partes. Jóvenes, ¿qué más están leyendo? Lea películas. No es concebible que un profesional no vea películas. ¿Por qué? Porque las películas tienen su tramita y, ay, sí, ya, se va a caer. Ay. Sí, tienen su tramita para mantenerlo ahí, ¿cierto? Porque es un proceso comercial, válido. Pero en el fondo esa película es creada a raíz de una problemática social. Usted analiza en el fondo de esa película. Miren, le voy a contar, yo no sé si ustedes hayan visto las películas de Rambo, las películas de Arnold Schwarzenegger en Estados Unidos. ¿Cómo nacieron esas películas? Para tener a la gente calmada después de la Segunda Guerra Mundial, para mostrar a Estados Unidos que era poderoso, y que fíjense, tan poderoso era Estados Unidos que Rambo era uno solo y acababa con toda una población. Que esas películas de Rambo, fíjense que él solo está supremamente armado, y eso demostraban el poderío y que demostraban toda la cantidad de armas que podían tener. Entonces fíjese que usted lee películas y ve la trama de la película y que lo mantiene ahí, pero haga análisis sobre esas películas. ¿En qué están fundamentadas esas películas? No puedo creer que no haya un profesional que no haya visto una película y la vea con los ojos de su carrera. Porque es que usted debe ver la película con los ojos de su carrera. ¿Cómo así, profesora? Pues una película, jóvenes, por ejemplo, que si yo veo la misma película, un ingeniero ve esa película y dirá, mire cómo construyeron, cómo hicieron, cómo está. Un ambientalista dirá, mire, pero Rambo se esconde detrás de los árboles y mató los, y cuando lanza esa bomba, ¿cómo lanza? ¿Cierto? Es decir, con los ojos de su carrera. Con su conocimiento es que usted va a ver esta película para poder hacer análisis. Lea, jóvenes, revistas. ¿Cuántas revistas comerciales usted lee al mes? Profesora, no tengo plata para comprarlas. No las compre. Por internet usted las consigue. Lea Semana, lea Dinero, lea, usted está en una espera de una cita o está en una espera y siéntese y encontró revistas, así sean viejas, no importa, pero léala. Ocupe el tiempo leyendo. Hay muchas formas de hacer lectura, no solamente la del libro, no solamente la de las fotocopias, no solamente que la profesora dijo que la lectura era de la página 1 a la página 15, la 16 no. No, ella dijo que hasta la 15, la 16 no la podemos leer. Por favor. Qué bueno que la profesora dijo que hasta la 15, pero de ahí en adelante a mí me interesa seguir sabiendo qué es lo que pasa, qué es lo que acontece. Creo que es una buena ambientación y motivación para leer. Yo creo que hay más elementos que nosotros podemos leer. Más estrategias de lectura nos presenta la Internet. Por ejemplo, los videos. Ustedes saben que hay videos que no hay información que no es confiable, pero que los videos, hay mucha gente que ya se retiró de las aulas, de las universidades, hay gente que ya está produciendo contenidos y contenidos muy buenos, contenidos muy confiables, porque se identifican desde dónde los están haciendo, quiénes son y están dando sus fuentes de información para crear estos videos y compartir su conocimiento. Entonces ustedes vean videos, solamente que seleccionen qué tipo de videos van a ver. Ahora, los videos de recreación y los chistes y lo que está ahí, bueno, de pronto lo recrea, pero si usted está estudiando, ¿a qué horas tiene tiempo para estar viendo memes y estar viendo cositas de esas?
pues mis respetos por dedicar tanto tiempo a ver en Facebook. Ahora, en Facebook hay muchas redes académicas, hay redes, conéctese con ellos, cuénteles, hábleles, dígales, con las redes académicas que están o de profesionales como usted, de estudiantes como usted, que están en busca de información. Las informaciones están circulando y está circulando. Así es que usted no estoy descalificando YouTube, no estoy descalificando las redes sociales, sino que es un buen elemento, es un buen recurso didáctico que usted tiene para poder hacer lectura. No hay casi un estudiante que no tenga un celular y que teniendo ese celular usted puede perfectamente avanzar en lo que es la lectura. Primera parte es la motivación a la lectura, invitarlos a la lectura, porque el resto, entonces fíjese cómo el resto ya es la comprensión de la lectura. Esto es de lectura. Estos son los talleres que nosotros justamente veníamos orientando sobre la lectura, ¿cierto? ¿Qué es la lectura crítica? Y la lectura crítica, pues, es evaluar la capacidad de entender, de interpretar y de evaluar los textos. Cualquiera de esos textos de los que hemos hablado anteriormente, usted los lee y fíjese que nos decía un escritor, cuando usted lee nunca vuelve a ser el mismo, porque es que ya tiene argumentos, ya tiene palabras, ya tiene más conocimiento, ¿cierto? Tiene más conocimiento. Entonces es la capacidad de entender, de interpretar, de evaluar los textos. ¿Cómo nosotros hacemos lectura crítica y nos corresponde evaluar? Hay 3 competencias que representan algunas de las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. ¿Cuáles competencias son? Identificar, entender los contenidos locales que conforman un texto. Ahora bien, ¿cómo hago yo para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto? Entonces, para entender estos contenidos, para poderlos identificar, yo tengo que tener una temática. Y yo, ¿qué es lo que quiero leer? Yo parto de un gusto leer. Si yo los trabajos, las tareas que me están dejando en la universidad, las veo, no abro la mente, la actitud para verlas como una necesidad, sino que yo las veo como un cansancio, muy probablemente el entendimiento no lo voy a tener para poder identificar esto. Otra de las habilidades es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto lo vamos a ver ahora, es cada uno de estos componentes. Y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. El propósito de la lectura crítica es establecer si un estudiante cuenta con comprensión lectora que le permita interpretar, aprender o tomar posturas críticas frente a un texto. Ahora bien, ¿qué es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto? Incluye capacidades de identificar y entender eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos que componen un texto. Esto era lo que tenía pues en ese videito que quería mostrarles, pero no tuvo volumen, no pudieron escuchar. Entonces, eventos. ¿Qué es un evento? Una situación que se da en el tiempo y en el espacio, en el lugar. Ideas son posturas, son precisiones de alguien quien escribe, quien las pronuncia, quien las comparte. Alguien tiene ideas. ¿Qué son afirmaciones? Ojo con esto. Afirmaciones son postulados que la gente los da como ciertos. Son afirmaciones porque resulta que aquí somos muy dados a afirmar y lo que nos falta son las fuentes de esa información. Cuando nosotros afirmamos, tenemos que tener una postura frente a ello. Y demás elementos que componen un texto. Un texto puede tenerlas todas o un texto puede tener una de ellas. Su evaluación está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en un texto. Saben que nuestro lenguaje es tan grande, nuestro lenguaje es tan completo, que lo que está escrito, lo que nosotros expresamos, nos dan diferentes interpretaciones. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global es otro de los componentes. ¿Cómo se articulan?
Pues relacionar semánticamente y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que éste adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que se evalúan siempre vinculan varios elementos de un texto. Por ejemplo, diferentes frases, diferentes párrafos, y exigir y reconocer, comprender su articulación. Jóvenes, mire, cuando nosotros vamos a leer para hacer lectura crítica, ¿qué frases están ahí? ¿Cómo una frase se interrelaciona con la otra? ¿Cómo este párrafo, qué es lo que quiere decir? ¿Cómo este párrafo tiene conexión con este anterior o este párrafo tiene conexión con el siguiente párrafo? O de lo contrario, son párrafos sueltos. Y cuando son párrafos sueltos, pues se nos pierde la idea. Se nos pierde la idea de ello. Y por último, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces, esta es la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez. Ok, jóvenes, aquí queríamos llegar. Evaluar la validez. Todo lo que estamos leyendo, cuáles son las fuentes de información, dónde están los argumentos. Usted no puede decir, es que la profesora dijo que sí porque sí. No podemos a nivel profesional decir el sí porque sí. Hay que argumentar, no es el sí porque sí o el no porque no. No, a nivel profesional siempre tenemos unos argumentos y esos argumentos ¿de dónde los sacamos? Cuando no tenemos esa fuente, no supimos de dónde está el argumento, eso se llama chisme. Así es como se crean los chismes, se dice por ahí popularmente. Entonces, ¿cómo evaluamos lo que estamos para hacer críticamente? Incluye evaluar la validez del argumento. Evaluar, que esto es lo más esencial. Profesora, ¿y cómo le evalúo yo lo del libro? Pues por la fuente de información. ¿Quién es el autor? Si tiene fecha de publicación, si tiene contexto, está publicado en una editorial. Por eso lo que usted consigue en internet y que no tiene autor, que nadie se responsabiliza de ello, pues eso no le sirve, porque no creo que alguien que construya un conocimiento lo bote así simplemente en internet para que esté rodando y alguien lo tome. Así libremente. El conocimiento que tiene validez, que tiene validez de argumentos, que es confiable, este conocimiento no está suelto en internet. Este conocimiento está en internet, pero está con unas fuentes de argumentación. Por eso cada vez que usted va a argumentar, por favor, cite las fuentes. Cítela. Según el autor tal, en el año tal dijo. Suficiente. ¿Qué dijo? Y copie lo que él dijo. Y usted lo relaciona. Entonces usted lo relaciona con el tema con lo que usted está hablando, se está expresando. Identificar los supuestos. Para usted poder reflexionar y ser crítico, debe identificar los supuestos. ¿Y cómo identifica los supuestos? Porque usted en el texto, fíjese que el autor está escribiendo desde su punto de vista personal, está escribiendo opiniones, está colocándole frases que son duditativas, está colocándole unas frases que él no se hace responsable de lo que ahí expresa. Si usted ve algunos medios de comunicación, ellos dicen el supuesto, ¿cierto? Le están diciendo que el supuesto personaje, la supuesta personaje que fue implicado, y a pesar de que lo ven que tiene la confianza de que esa persona fue, la seguridad, perdón, que esa persona sí fue, todavía dicen que el supuesto. ¿Por qué? Porque todavía no lo han implicado. Derivar implicaciones. Y lo que usted está leyendo, ¿qué implicaciones tendrá? Lo que usted lee, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Cómo le llega a las personas? ¿Cómo estas implicaciones que usted tiene le están llegando justamente a las personas que le afecte a las personas? ¿Qué afectaciones son? ¿Y son afectaciones positivas o son afectaciones negativas? Reconocer estrategias argumentativas y retóricas. Cuando hablamos de estrategias argumentativas, entonces son las fuentes, desde dónde se puede argumentar, con qué palabras, con qué frases. Y las retóricas,
que son todas aquellas que están repetitivas y que se ha podido relacionar más en otros textos. Relacionar los contenidos con variables textuales, entre otras habilidades. ¿Cuáles de esas habilidades poseo? ¿Cuáles de esas habilidades? ¿En cuál de esas habilidades puedo profundizar? No le estoy pidiendo que, ay, profesora, usted quiere que yo sea un lector crítico y que ya de una vez tenga todo esto. No, mire, vaya paso a paso. ¿Cuál de estas para que usted pueda evaluar un texto? Bien, aquí vamos a mirar que la lectura crítica se hace en textos, en dos tipos de textos, porque veníamos diciendo que era de textos. Los textos continuos y los textos discontinuos. ¿Qué es un texto continuo? Se lee de manera secuencial, se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos. Ejemplo de ellos son las novelas y las columnas de opinión. Fíjense cómo las novelas es, cuando usted se siente a ver una novela en televisión, es un texto que es continuo y ya casi que usted advierte qué va a pasar y qué va a seguir y qué más espera y cómo se va desarrollando toda esta cadena de un texto que es continuo. Nosotros nos gusta mucho leer este tipo de textos cuando decimos que hacemos lectura lineal, porque la lectura nos va llevando, nos va guiando de manera clara, sencilla y nos va llevando hacia él. Los textos, esta es la gran mayoría de textos que nosotros encontramos. Los textos discontinuos son los que se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas, tablas, los cómics, infografías, etiquetas, diagramas y manuales. Este tipo de textos a veces nos pierden. ¿Y por qué nos pierden la lectura? Cuando debería ser un texto más argumentativo. ¿Por qué nos pierden? Porque nosotros estamos leyendo las letras, los párrafos, así secuencialmente los estamos leyendo y de repente vemos un cuadro y nos toca analizar el cuadro y nos toca ver el cuadro. Jóvenes, desde el primera página que usted tome el libro, por favor, lea la gráfica, lea la imagen. El autor puso esa imagen por algo porque esa imagen está comunicando, esa imagen está explicando algo. La tabla está resumiendo toda la información que está escrita aquí en texto y luego llegó a esa tabla. Está haciendo unos cómics o una infografía, una gráfica. La gráfica es para condensar todo este texto que estaba ahí. Entonces el autor lo que hace es colocar una gráfica ahí. Algunos ejemplos que tenemos aquí. Yo creo que, no sé si podamos desarrollar este ejercicio, porque me parece mucho mejor que nosotros podamos avanzar en estos tipos de testes. Aquí estaban los ejemplos de esto, las respuestas de ese primer ejemplo. Que hay otras preguntitas de ello para poder identificar el tipo de texto de los textos continuos y los textos discontinuos. Miren cómo los textos continuos que estábamos hablando, vamos a devolvernos. Esto le dice a usted que es un texto continuo. Entonces usted empieza a hablar y va contándole y le va narrando y es un texto como cuando usted dice, uy, todo ese texto tan blanco, tan duro, tan denso, tan ladrilludo, dice uno. A veces dice uno, pero fíjese que la gran mayoría de los textos están así, que si usted compra un libro, usted va a encontrar así, un autor se pone y le escribe así, de esta manera. Pero que también usted puede encontrar los textos, ay, ¿para dónde voy? Usted también puede encontrar los textos discontinuos como este tipo de textos, que son en gráficas, ¿cierto? Que son en gráficas, que por ejemplo los documentales, fíjense los documentales, qué bueno para uno leer un documental o una película. Ahora bien, aquí para hablar, quiero parar acá. ¿Cómo vamos? ¿Qué de esos tipos de textos usted ha abordado? ¿Cuál es el que más prefiere? No me responda ahorita, pero son reflexiones que usted va a hacer sobre el tipo de lectura que usted está teniendo. Ok, informativos. Muy bien. Sobre el tipo de lecturas que usted está teniendo. Usted en este momento reflexione y diga, oye, a mí me gusta más leer con gráficas, a mí me gusta más leer el texto claro, el texto continuo o el texto discontinuo. Sin embargo, en el ámbito universitario, usted va a tener que leer los dos. Muy probablemente eso a qué responde. Pues responde a la forma como los autores escriben,
responde a la forma como los profesores les gusta también leer, a cómo los profesores le van a orientar y cómo los profesores le van a sugerir, le van a dar una sugerencia de lectura. Continuemos. Vamos a encontrar textos narrativos. Esto es para hablar de los tipos de textos. No sé si alguien quiere ayudarme a leer esto. ¿Sí se lo alcanzan a ver? ¿Alguno de ustedes? Sí, señor. Ok. Con el tiempo los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendido las artes mágicas y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada. Y la muerte les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas 3 nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarlo. ¿De qué se trata? ¿Alguien diferente? Porque él lo leyó y ya lo comprendió. ¿Alguien diferente de qué se trataba? Aquí llegamos. Profe, bueno, yo conozco la historia y pues más o menos sé de qué trata, entonces no. Sí, porque tú la leíste. ¿Alguien más que nos cuente? ¿Ninguno? ¿No la había conocido? Ok, entonces. Sí, profe. Ajá. Dígame. Esta, si no me equivoco, es una historia de Harry Potter, algo así. Es Pero- la de los... Bueno, el caso son como tres objetos, que son, digamos así, los más poderosos. Sí, mira, aquí te la vuelvo a dejar. Ajá. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea central? La muerte. Ajá, ¿y qué es lo que argumentan? Argumentos. ¿Quién encontró argumentos? Como por ejemplo, ¿qué estaban narrando? ¿Qué era lo que narraban? La historia de 3 hermanos. La historia de 3 hermanos, ¿cierto? Mire lo que dice aquí. Estaba enojada porque le hubiera sido escatimada 3 nuevas víctimas. 3 nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Mire qué tan bonita la redacción de narrar. Para narrar que la gente, cada vez que pasaba por ahí, entonces aparecía la muerte y se ahogaban ahí en el río. Pero la muerte, mire, la muerte era astuta. Fíjense cómo es un texto narrativo. Es decir, que este texto narrativo cumple estas características. Intención comunicativa. Estaba relatando los hechos que pasan a una persona. Relata los hechos que pasan a personajes. Ahí teníamos a qué personajes y qué hechos eran los que estaban sucediendo. Cuando nosotros estamos haciendo lectura, estamos identificando qué tipo de texto es. Y no es porque dirían ustedes, profesor, usted nos está enseñando entonces clases de gramática. No, pero es que hay que comprender el tipo de texto que yo tengo en mis manos y que yo tengo que abordar. Y cuando yo lo comprendo, ya yo sé para dónde va. Ya yo sé a qué responde ese texto. Fíjense que si el texto es narrativo, entonces hay una intención comunicativa. Y en la intención, porque está comunicando algo, relata hechos que pasan a personajes. Si el texto tiene otra característica, el texto narrativo tiene otra característica que son los modelos. ¿Cómo se presenta? Pues en las novelas, en los cuentos, en las fábulas, en las noticias. Si este tipo de texto es el que yo tengo en las manos, muy probablemente de entrada voy a decir, es un texto narrativo y lo que este texto pretende es relatar unos hechos que le pasó a algún personaje. Algunos personajes, qué es lo que le ha sucedido, entonces es ese tipo de texto.
Ya de entrada estoy haciendo análisis, estoy haciendo crítica y estoy tratando de comprender de entrada el libro. Por eso es que yo compro el libro y cuando usted va a comprar el libro, usted dice, ah, bueno, yo compro el libro porque este libro, ¿hacia dónde me voy a dirigir leyéndolo? ¿Qué espero encontrar en este libro? El tipo de palabras, otra de las características, el tipo de palabras características lingüísticas. Entonces todos los verbos que están ahí están en acción. Y usted recuerda que es un verbo. Y en nuestra lengua castellana, todos estos aspectos gramaticales tienen un sentido, una comunicación. ¿Qué son los verbos? Pues son los que expresan una acción. El texto que usted está leyendo de comercio internacional tiene una acción. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la logística? ¿Cómo es la comercialización? ¿Y cómo lo expresa? Ah, con una acción lo está expresando. ¿Qué voy a necesitar más adelante? Necesito colocar verbos, acciones para poderme expresar, para poder relacionar cuáles verbos. Y cuando entre más verbos yo utilice, pues son más acciones que se van a reflejar ahí. ¿Y a qué responde finalmente ese texto narrativo? Responde a qué ocurre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Son estas características. Entonces, jóvenes, resulta que nosotros tenemos un texto y de entrada no nos van a decir texto narrativo. No, pues tenemos el libro y empezamos a mirar o la lectura y empezamos a ver cómo está escrito, qué es lo que allí se plasma. Ah, entonces identificamos por muchos elementos. Ay, Dios mío. Fui para el otro lado. Ya, por muchos elementos que yo he leído en el texto, porque tiene acciones, porque es como un cuentico, es como una novela, es como una fábula, porque me está relatando unos hechos de unos personajes, entonces yo puedo decir, espero que es lo que ocurre. Texto descriptivo. ¿Cómo lo identifico y cómo lo puedo separar de lo que es un texto narrativo? Alguien que me pueda leer esta otra parte. Mire, este texto es tan bonito. A ver, una de las chicas. El ejido de San Mitre es un cuadrilátero de cierta extensión que se alarga a ras del borde de la carretera, del que lo separa una simple franja de hierba gastada. Por un costado, a la derecha, una callejuela sin salida lo bordea, con una hilera de casuchas. A la izquierda y al fondo lo cierran dos lienzos de muralla roídos por el musgo donde trepaba de niño, por encima de los cuales se divisan las altas ramas de las moreras del Has-May-Friend, la finca de nuestra familia que tiene su entrada más lejos, en el arrabal. Así cerrado por tres lados, el ejido es como una plaza que no lleva a ninguna parte y que hoy solo cruzan los paseantes. Antiguamente había allí un cementerio. ¿Qué era el ejido? Mire esto, mire cómo nos hizo toda una descripción, ¿cierto? Es más, de repente, el ejido, ¿qué será eso? Nunca supimos la palabra que era. ¿Qué será? Empezaron a describirnos. Jóvenes, ustedes van a tener que hacer muchas descripciones. El profesor les va a colocar a ustedes la lectura y les dice, mire, léanse esto. Y son temas totalmente nuevos porque son de la profesión. Y como son de la profesión, ¿en qué consiste? ¿Eso qué es? Pues es la descripción. Son textos descriptivos y son conceptos, son términos que ustedes no los habían conocido porque son nuevos para ustedes. Y como son nuevos, fíjense cómo está toda la descripción para finalmente poder colocar hasta una imagen. Mire aquí nos colocan una imagen. ¿Y qué es el ejido? Entonces nos dijeron, mire cómo nos representan esta imagen, que no llega a ninguna parte, son líneas, son cuadrados, son formas que no llegan a ninguna parte, no son totalmente uniformes, ¿cierto? Y que lo utilizaban antiguamente, había un cementerio y que ahora fíjense cómo lo utilizan para el cultivo. El texto descriptivo entonces, jóvenes, ¿cómo lo identifican?
Esto lo van a identificar porque la intención comunicativa cuenta cómo los objetos, personas, animales, sentimientos o situaciones. Porque aquí cuenta cómo es que son, está describiendo, o bien describe personas. Recuerdan que en el colegio nos decían que la descripción era personas, animales o cosas. Se describen los objetos, se describen las personas, se describen los animales, sentimientos o las situaciones. Ustedes necesitan comprender la descripción del procedimiento, necesitan entender la descripción que hacen de la metodología, necesitan comprender la descripción que hacen del concepto de la logística, necesitan entender la descripción que hacen del concepto del comercio, de la historia del comercio, cómo le van describiendo, qué personajes eran tan interesantes, necesitan describir a los teóricos fundamentales del comercio, cómo crearon sus teorías, cómo hicieron. Esos son textos descriptivos. El texto descriptivo responde a cómo es. ¿Cómo es? Eso es lo que ustedes necesitan hacer. Esto ustedes vinieron a la universidad para saber cómo es. ¿Cómo es el comercio internacional? Una de las características, los modelos respondían, por ejemplo, guías de viaje, cuentos, novelas. Están las novelas, están los cuentos, algunas guías. Por eso es que los profesores a veces les colocan guías. No guías de viajes, estos son algunos ejemplos, pero les va a colocar guías metodológicas sobre un tema específico. Y cuando le coloca, una guía metodológica sobre un tema específico, le va describiendo cómo es. El tipo de palabras o características lingüísticas abundan en adjetivos. Ojo con los adjetivos, porque los adjetivos nos califican los sustantivos. Si en el texto anterior lo esencial eran los verbos, aquí lo esencial son los adjetivos. Y esos adjetivos nos está diciendo si es bueno, si es malo, si es alto, si es bajo, si es ancho, si es angosto, si es despacio, si es rápido, si tiene que ver con velocidad, es decir, los adjetivos nos van describiendo todas las acciones que nos estaban presentando ahí. Hay otro tipo de textos que son los diálogos. Jóvenes, ¿por qué diálogos traemos con ustedes? También traemos diálogos que ustedes deben identificar y quizás escriban en diálogos y que lean diálogos porque ustedes son relacionistas. Son profesionales en comercio internacional, porque el profesional tiene que dialogar. ¿Con quién van a dialogar? Dialogan con la materia, dialogan con la profesión, dialogan con sus compañeros, dialogan con sus superiores, dialogan con los otros profesionales, dialogan con la profesión. Y van a dialogar como estudiantes, pero dialogan como profesionales cuando se gradúen. Usted es el gerente. Usted es el profesional, usted es el dueño de la comercializadora, usted es el profesional de relaciones internacionales, usted es el profesional. Y usted no puede ser mudo. Imagínese que usted no va a ser mudo. Tiene que ir perfeccionándose en esto del diálogo. ¿Qué necesita de lo del diálogo? Vamos a ver qué tiene el diálogo. Los elementos de un diálogo, la intención comunicativa reproduce literalmente las palabras de los personajes. Entonces, esas palabras que usted necesita, que las otras personas tienen, que usted va a conversar, a dialogar. Y para ese diálogo, mire cómo le hace falta todos estos elementos que ya hemos visto de los otros tipos de textos. Aquí usted necesita estar atento a saber qué dicen, qué dicen. Fíjese que usted dialoga todos los días con los profesores, dialoga con sus compañeros. ¿Qué es lo que están diciendo? Usted entra a clase y se espera a ver qué es lo que dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y saque una conclusión de qué es lo que dice. Oye, ¿qué fue lo que dijo? Porque los estudiantes a veces, el que no va a clase le pregunta al otro, mire, ¿qué dijo el profesor? No sé, ahí habló y no dijo nada. ¿Cómo así que no dijo nada? ¿Es posible que un profesor dure 2 horas en una aula de clase y no diga nada? ¿Qué pasó ahí? Pues que no tuve esa capacidad de lectura crítica para ver que en su diálogo, en ese diálogo que tenía, en ese texto dialogado, ¿qué fue lo que dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Responde a qué? ¿Qué dice? Y puede estar representado en piezas teatrales, en diálogos, en narraciones o en entrevistas. Los tipos de palabras y características lingüísticas son acotaciones, guiones, comillas. Jóvenes, aquí es muy interesante porque los teóricos que nosotros estamos viniendo a ver a la universidad y los teóricos que han escrito sobre el comercio internacional, nosotros los tenemos que respetar mucho. Eso se llama derechos de autor. Y como derechos de autor, ¿cómo se presentan esos textos? Pues se presentan con guiones, se presentan con comillas, se presentan con citas. No nos podemos apropiar de lo dicho por ellos. Por eso aquí, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo nosotros lo representamos? Ese que dicen, nosotros lo estamos compartiendo, lo estamos transmitiendo. El texto expositivo. Quizás nos gusta mucho el texto expositivo. Y del texto expositivo, no sé si haya alguien que nos pueda leer esto y que nos pueda colaborar con esta lectura para que tengan ustedes la participación. Texto expositivo. Molusco. Tipo Ophelium animal con aproximadamente 120.000 especies, perteneciente a los deuteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin protección, con frecuencia recubierta por la secreción de pliegue del manto, la concha. Han desarrollado una forma especial de parte inferior del cuerpo, denominada pie, lo que permite que se desplacen arrastrándose. Se divide en dos subtipos. Los anfineuros son los más primitivos, exclusivamente marinos. Están provistos de dos pares de cordones nerviosos que atraviesan el cuerpo y forman una especie de sistema nervioso en escalera triple por medio de cordones conectivos. Las clases selenogastros con 140 especies y placóforos con más de 1.000 especies pertenecen a este grupo. El segundo subtipo, conchíferos, comprende aquellos moluscos provistos de verdaderas conchas continuas. En él se distinguen 4 clases: los gasterópodos con aproximadamente 85.000 especies, los escafópodos con aproximadamente 300 especies, los bivaldos con aproximadamente 25.000 especies y los cefalópodos con aproximadamente 8.500 especies. Gracias. Qué interesante, fíjense, jóvenes, los textos expositivos. Fíjense que aquí no nos está haciendo descripciones de nada. No hay un diálogo. ¿Sí ven que está exponiendo, el autor empezó a exponer sobre los moluscos? ¿Qué va a hacer usted en su carrera? Usted como profesional, usted expone sobre lo que usted ya sabe, sobre el conocimiento que usted tiene, sobre todas esas consultas que usted hace y ahora va a exponer. Mire que es muy frecuente en la universidad hacer exposiciones. Exponga sobre un tema relacionado, exponga sobre un tema que ya le ha dado el profesor o un tema que usted haya seleccionado y usted lo va a exponer. Fíjate que cuando usted hace exposiciones, casi siempre usted está contando, exponiendo acerca de ese tema, usted está narrando, haciendo los comentarios que ha extraído de diferentes fuentes para poder dar a conocer ese tema. Mire, aquí su compañera nos hizo la lectura sobre moluscos. Vamos a suponer que no sabíamos nada de moluscos. Vamos a suponer que nosotros, eso es un tema nuevo, y mire cómo está narrado y cómo el texto nos está dando a conocer sobre diferentes partes, elementos de este molusco. Ahora bien, ¿qué otra competencia podemos sacar de acá que yo quiero compartir con ustedes? Jóvenes, mire que hay momentos en que la lectura oral es muy interesante y la lectura de textos, dése la oportunidad por momentos cuando esté solo, lea en voz alta, porque eso le va a permitir a usted la movilidad y le va a permitir la vocalización. Eso hemos hecho hoy, por eso no es que la compañera que acabó de leer leyó perfecto, leyó muy bien, excelente, porque había muchos términos totalmente quizás nuevos, unos términos que son técnicos, unos términos que quizás tendríamos que buscarlos en el diccionario para saber a qué hace referencia,
unos términos que son propios de este concepto. Entonces, esos términos que están ahí, ¿cómo los pronunciamos para que no se nos pierda el sentido, no se nos pierda la elocuencia, la hilaridad sobre lo que estamos leyendo? Es otro ejercicio que podemos hacer. Los textos expositivos. Entonces, estos textos expositivos, sus características son: la intención comunicativa explica y transmite información de forma objetiva. Explica y transmite la información de forma objetiva. ¿Qué es de forma objetiva? Pues clara, de una forma que está muy cercana a la realidad, que usted tuvo varias fuentes de consulta y con esa fuente de consulta entonces usted puede exponer, que usted puede exponer. Qué interesante es que usted exponga y usted diga desde dónde. Mire que yo he venido diciéndole mucho sobre las fuentes de información para que usted pueda expresar. Y cuando usted tiene esa fuente de información, excelente. El texto expositivo responde a qué y por qué es así. ¿Qué y por qué es así? Yo quisiera que estas preguntas, que es lo esencial de este taller, usted las estuviera escribiendo. Porque cuando usted toma un texto para poder ser crítico, ¿a qué le hace crítico? ¿Al qué y por qué es así? Ya vamos a concluir que es crítico. Modelos. Los modelos que usted puede encontrar este texto son en libros de textos, artículos, divulgaciones o textos científicos. Normalmente los textos científicos los va a encontrar así. Los autores lo expresan y nosotros vamos leyendo todo lo que ellos van planteando. Y se caracteriza porque su lenguaje es claro y su lenguaje es directo. ¿Por qué su lenguaje es claro y directo? Pues porque eso es una forma objetiva. Mire, las fuentes son objetivas. Usted va a tener que hacer muchas exposiciones. Usted hace exposiciones también. Hace consultas y va a utilizar un lenguaje claro y directo. Bien sea de manera oral o bien sea de manera escrita. Aquí tenemos finalmente el texto argumentativo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, nos alcanza para hacer el texto argumentativo. Jóvenes, con el texto argumentativo, alguien que nos pueda, todavía me faltan bastantes, alguien que nos pueda colaborar con esta lectura. ¿No hay nadie más? ¿Será que yo me quedé sola? Texto argumentativo. La Universidad de La Coruña se ve inmersa en una polémica ante lo que parece una política de hechos consumados. Al parecer se necesitan más metros cuadrados para profesorado y alumnos, y la burocracia impedía el devenir natural de tan insigne y magna institución. No voy a rebatir esta afirmación cuestionada por las formas, hasta la sociedad estos días, ni voy a entrar en arduas cuestiones urbanísticas que escapan a mi conocimiento, pero sin ánimo de ofender voy a intentar cuestionarla mayor, estimado lector. ¿Qué indicadores sociales se han analizado a la hora de establecer el crecimiento del campus? Esto es, ¿qué retorno nos ofrece esta magnífica inversión? ¿Para cuándo un análisis de la rentabilidad social y económica de la universidad? ¿Para cuándo una auténtica acción de control del Consello Social? ¿Para cuándo una explicación y o demostración al contribuyente madrugador de tan importante labor desarrollada en esos despachos tan necesarios? ¿Para cuándo una tesis doctoral que realmente tenga una aplicación práctica y tangible en los que se revientan a trabajar? Gracias por tu participación y tu colaboración. Jóvenes, ¿qué vemos de argumentos? Y entonces nos damos cuenta que hay más preguntas que lo que se está argumentando. ¿Qué se está pidiendo en este texto argumentativo? Respuestas frente al por qué se dice esto hasta aquí. Y entonces el autor dice, no voy a rebatir esta afirmación cuestionada. Y empieza a cuestionarse toda esta argumentación. ¿Por qué no? Porque aquí hay toda una afirmación. Fíjense que toda esta primera parte hay toda una afirmación,
pero no hay los elementos, no está la argumentación, el por qué se está criticando, por qué se está haciendo crítica sobre la construcción de la universidad. Y más bien, fíjese cómo le quedan preguntas. Cuando se respondan a estas preguntas son suficientes elementos que le da para hacer esta crítica. Qué interesante, el texto argumentativo, la intención comunicativa, defiende ideas y expresa opiniones. Aquí queríamos llegar. Nosotros creamos textos argumentativos. Cada quien, todas las personas argumentan. Lo interesante es que argumente desde dónde, desde el tiempo, el lugar, desde la contextualización, desde dónde se para argumentar. Así es que todo el texto que usted encuentra para leer, desde dónde está, quién lo dice. Lo interesante es que usted, porque la intención, ¿qué es lo que está comunicando? Defendiendo o comunicando unas ideas, pero usted para poder seguir esas ideas, ¿quién lo dice? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué le sugiero yo a usted? Lea primero el autor, mire la biografía de ese autor, si es autoridad para decir eso o no para decir eso. Porque a veces en el nivel universitario lo que hacemos es el primer texto y nos parece bonito, claro, porque como no hayamos tenido un conocimiento y nos lo redactan claro y sencillo y acorde a nuestro lenguaje, a nuestro nivel de lenguaje, entonces por eso es que nos parece bonito y desde ahí nos paramos. Pero el texto argumentativo, lo que yo le estoy ofreciendo el día de hoy es contextualice. Y contextualizar es pararse desde dónde, quién lo está diciendo. Profesora, lo estoy diciendo yo. Sí, dígalo usted, pero desde dónde lo dice. Coloque unas fuentes, coloque un tiempo, coloque un lugar, coloque unos personajes, coloque a alguien. ¿Desde dónde usted está diciendo eso? ¿Por qué lo dice? Ese texto argumentativo usted puede argumentar porque expresa lo que piensa y expresa su parecer. Expresa lo que piensa y expresa su parecer. Por eso es que en redes sociales hay mucho texto argumentativo. Pero para poder tener confiabilidad de ese texto argumentativo, usted va a ir aquí qué es lo que quiere comunicar y sobre todo quién lo comunica. Por eso encuentra artículos de opinión y encuentra críticas. Hay muchas críticas que se hacen. Fíjese que en este momento coyuntural que estamos viviendo, bien por la pandemia o bien por las movilizaciones, todo el mundo argumenta y todo el mundo hace crítica y toda la gente y lo colocan en videos y colocan en YouTube y colocan en las redes sociales y hay muchos memes, todo eso son críticas, pero están bien, son críticas porque son opiniones de cada persona, pero nosotros para convertirnos en profesionales, ¿cuáles son las fuentes de esas críticas? Ojo con ello. Porque no podemos estar exponiendo en el aula de clase fuentes que no son confiables. Y el tipo de palabras lingüísticas, palabras de características lingüísticas son verbos que expresan opinión. Ya en la comprensión lectura lo vamos a mirar. Hablemos de tipología textual. Los tipos de textos, este es un resumen de los tipos de texto: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Son los tipos de textos que más se dan en nuestra lengua castellana y que nos llegan a nuestras manos. Los que escriben, los autores que están escribiendo en cualquiera de estos tipos de textos, ¿cierto? Es decir, por más que sea una fotocopia de 5 páginas, de 10 páginas, de 20 páginas, responde a algún tipo de estos textos. Y cuando usted tiene la identificación de estos tipos de textos, pues entonces lo que veníamos hablando detalladamente. ¿Qué intención comunicativa es la que expresa? ¿Qué intención tiene cada uno de estos textos? Para que usted entonces inmediatamente empiece a hacer crítica. Ya tiene usted elementos para hacer crítica. ¿Esto responde a qué? Fíjense que según ese tipo de textos dice aquí qué ocurre, cómo es, qué dicen, qué y por qué es así, qué piensan y qué parece. ¿Qué pienso y qué te parece? Que los modelos los pueden encontrar en diferentes documentos, diferentes recursos, y que el tipo de palabras, esto es un resumen de lo que habíamos visto ahí. Bien, ¿tenemos alguna actividad para este taller?
Hágale una lectura. Dos segunditos para esta lectura. Ok, ya terminó. ¿Qué tipo de texto era? Le vuelvo a... Era como un texto narrativo, profe. Aquí le vuelvo a colocar los tipos de texto. Profe, era un texto narrativo. ¿Y qué resumen puede usted extraer de ahí de ese texto? Aquí está. ¿Qué resumen así rápidamente? Si usted pudo, si usted alcanza a extraer un resumen. Ajá. Pues que hablan de dos personajes que como que uno de ellos no fue valorado hasta que llegó la otra persona. Y hubo como una ayuda mutua, por decirlo así. Ok. Bien, gracias por su participación. Aquí está la respuesta. Piensa que, ¿cuál es el resumen que usted haría de ello, de eso, cierto? Lo que pasa es que la compañera nos hizo un resumen así rapidito, no le di mucho tiempo. Pero si usted le manda a hacer un resumen de un texto, mire el texto lo que era, ¿cierto? 2 párrafos, y mire que usted lo resumió en un párrafo. Es un resumen. Eso es lo que nos toca, desarrollar la habilidad para hacer este tipo de resúmenes, jóvenes. Desarrollar la habilidad porque es mucho lo que tenemos que leer en la vida universitaria. Es mucho lo que hay que leer. Ok, yo creo que con ello damos por terminado porque esto lo trabajaremos en otro momento. Muy bien, jóvenes, por ahora quiero que para complementar el taller, no sé si Constanza pasó, Constanza se fue, no sé si Constanza... No, señora, estoy acá. Ok, Constancita, la asistencia. No sé si para completar el taller, jóvenes, ustedes en un resumen muy corto para el próximo encuentro, traen una lectura, me digan, profe, en este tiempo, mire, leí tal libro, y este libro es de esto. Solamente un resumen como esta actividad que acabamos de hacer, para ir avanzando. ¿Sí? Para ir avanzando y ir desarrollando el ejercicio. Entonces usted va a buscar un libro, va a buscar una lectura, no importa que sea la misma que el profesor le haya puesto, no quiero dejarle mucho trabajo porque sé que está terminando semestre, está terminando muchas tareas que tiene y otra tarea más, pero de esas mismas lecturas que le van dejando en su clase, entonces usted diga en el próximo encuentro, mire, yo leí esto y sí, la verdad ya voy avanzando, estoy leyendo, no me acuesto sin leer, estoy tomando como lectura este libro, cuando quiero descansar, leo esto, estoy avanzando en esto o en estas actividades. ¿De acuerdo? Jóvenes, en la próxima vamos a hacer un jueguito, vamos a trabajar con otra estrategia didáctica para el desarrollo del taller. Les agradezco de verdad. Si tienen la palabra, algún aporte, quiero dejarles un aporte, quiero escucharles, quiero que ustedes participen. Preguntas, ¿cómo les ha ido en este semestre ya después de ese diagnóstico? ¿En qué se ha avanzado en torno a la lectura? Les escucho, que sea voluntario, no que me toque a mí aquí dedocráticamente. Si no me toca mirar aquí en este listado y no. Aquí tengo un listado de participantes. ¿Cómo vamos? ¿En qué hemos avanzado?
¿Cómo ha hecho? ¿Qué estrategia ha hecho usted? Yo al comienzo les dije que usted que había leído, pero ahora ya sé que ha leído, ya usted va reflexionando, pero ¿cómo lo ha abordado? ¿Al azar? ¿Lo pregunto al azar? ¿No hay ninguno voluntario? A mí me gustan más voluntarios que al azar. Camila Andrea, ¿qué dices? ¿Cómo estás abordando la lectura? No está por ahí. Diego Andrés. Diego Andrés. Señora profe. Bien, ¿tú cómo estás abordando la lectura en este semestre? ¿Cómo te fue? Bien, bien, profe. Gracias a Dios, me ha ido muy bien. ¿Ya vas mejorando con lo de la lectura crítica? Ah, sí, claro. He mejorado en esa parte. Ajá, ¿y qué estabas leyendo? Los libros que nos envían en la universidad, el profesor de redes y eso nos ha puesto a leer sobre, es que se me da el nombre, pero se me da el nombre del libro, pero sí nos ha puesto a leer bastante. Qué bueno, pero has incrementado la lectura, o sea que la habilidad está en que vas incrementando la lectura. Perfecto. Jóvenes, la invitación es a incrementar la lectura, Bien, muchas gracias. Si no hay preguntas, si no hay participación, mañana en el otro encuentro que nos pongamos de acuerdo, haremos un tallercito más práctico. Aquí era como la teorización de lo que es la lectura crítica. Muchas gracias. Buen descanso por el día de hoy. Y no olviden leer. Listo, profe. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas tardes, gracias, profe. Chao, chicos. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego, feliz día. Gracias. Hasta luego. Ok. Listo, ya va a dejar de grabar. Sí, ya voy a dejar de grabar. Sí, yo ya envié,